¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. El estudio número 47 que se llama Libertad a los oprimidos. Seguimos con la unidad 2, el Dios de paz y de justicia. Dice el texto para memorizar: si tu alma provee para el hambriento y sacia el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58:10. La verdad central nos dice que la verdadera adoración a Dios nos guía a servir a otros. Un escritor anónimo, hermanos, nos dice el estudio que hace una descripción de la vida de los cristianos primitivos y nos hace preguntar si los cristianos en la actualidad no somos como el pueblo de Israel en el cautiverio de Babilonia. Los cristianos de la iglesia primitiva, hermanos, pues eran personas que tenían el deseo constante de poder dar a conocer pues a Cristo por el cambio que había hecho en sus vidas. Y aquí, hermanos, pues estamos viendo cómo adoptaban a las personas y les llamaban hermanos, no haciendo distinción. Y pues vemos que las características era que pues ellos no adoraban a dioses extraños, andaban en bondad, en humildad. Y pues no se notaba más bien no había mentira ni hipocresía, sino amor para con los otros. Dice que si alguno de la iglesia era oprimido o encarcelado por el evangelio, todos proveían para la necesidad de ese hermano. Si a alguno faltaba el sustento, ayunaban para poder darle lo necesario. Y en este cuadro pues nos motivan o nos deben de motivar para que nosotros pues seamos similares a estos cristianos de la iglesia primitiva, los cuales pues daban señas o muestras del amor de Dios en sus vidas. Bien, vamos a iniciar, hermanos, y nuestro estudio se encuentra en Isaías 58. Vamos a ver de los versículos del 5 al 7 y del 8 al 11. El primer punto nos dice el significado espiritual del ayuno. Y en el versículo 5, hermanos, nos dice: este es el ayuno que yo escogí, solo un día para que el hombre se aflija a sí mismo. ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para el Señor? Dios aquí, hermanos, pues les estaba hablando acerca de una situación pues que se veía muy reflejada en el pueblo de Israel. La legalidad, o pues que era muy religioso el pueblo de Israel, pero religioso en el sentido de que ellos tenían o tomaban los rituales como una mera forma de cumplir con lo que Dios pues para ellos quería o mostraba de ellos. Nos dice, no reconociendo su pecado y negligencia, decían en su soberbia, en otras palabras, oramos diariamente, somos constantes en la devoción, cumplidos en la adoración, pues nos gusta oír de la palabra de Dios. Dice, exteriormente parecían muy correctos, hasta se quejaban de que el Señor no les escuchaba. Véase los versículos 2 y 3. Y dice aquí, ¿qué más podía esperarse de ellos? ¿Por qué oraban si Él no respondía? Bien, entonces vemos aquí, hermanos, una situación de religiosidad, una situación de legalismo en la cual pues ellos pretendían sacar la gracia de Dios pues a través de rituales, a través de situaciones que pues no daban para ellos pues lo que pues ellos pedían. ¿Por qué? Porque eran situaciones vacías, eran situaciones en las cuales pues ellos realizaban su ritual, su ayuno, su oración, pero pues no tenía caso. ¿Por qué? Porque su vida estaba llena de pecado, su vida pues estaba llena de mentira y pues solo se burlaban de Dios pues haciendo estas cosas.
Dice, debían darse cuenta que la única manera de experimentar la bendición del Señor era abandonar de todo pecado. Por medio de preguntas, el profeta indica que su pueblo no había adorado a Dios correctamente. Y hay tres expresiones, hermanos, que nos menciona el versículo. Nos dice, se afligía a sí mismo, que era el símbolo del ayuno. Todos sabemos que el ayuno, pues, lo utilizamos como una forma de acercarnos a Dios, evitando, pues, algunas situaciones que pueden alimentar al cuerpo, por así decirlo. Lo hacemos regularmente con la comida. Ayunamos o no le damos de comer al cuerpo para, pues en cierta manera, dedicarle ese tiempo a Dios y no estar alimentando al cuerpo, sino estar alimentando al espíritu. Sin embargo, aquí pues más bien se trataba de una situación externa y hasta nuestro Señor Jesucristo lo mencionó varias veces, en el cual pues les decía que los fariseos pues se dejaban o tenían tiempo, tomaban mucho tiempo para ayunar para que la gente los viera que estaban ayunando. Sin embargo, aquí, hermanos, pues vemos que era un ayuno pues meramente formal, sin fondo, sin el deseo de agradar a Dios, solamente para que la gente pues esté mirando a las personas. Y luego hace una comparación. Dice que la cabeza está como junco. Pues recordemos que el junco pues es un tipo de planta. Dice que es, pues así se pone cuando se lo dobla el viento. Y pues es una mera característica de agachar la cabeza nada más por el simple hecho de mostrar a los demás pues que estoy haciendo lo que Dios me pide. Y no estoy afligido por mi pecado, no estoy afligido por lo que yo hago que no le agrada a Dios, que ese es el contexto o es el propósito de que yo ayune o que yo pues pase tiempo para con Dios. O sea, el hecho es que yo pueda entablar o reconciliarme con Dios a través de una práctica de oración, de ayuno, y sobre todo, hermanos, pues que no volver a hacer lo que he estado haciendo. Y dice de hacer su cama de silicio y ceniza. Vemos aquí, hermanos, el silicio y la ceniza pues son señales de arrepentimiento. Recordemos que pues el rey David, cuando fallece su hijo, que le dice el profeta Natán que va a fallecer el hijo que tuvo en la relación adúltera con Betsabé, pues él se pone en una situación de dolor, de duelo, y pues utiliza estos dos elementos, el silicio y la ceniza. Y aquí, hermanos, pues vemos que es una situación de muestra de dolor. Pero pues como lo mencionamos aquí, si no hay arrepentimiento interior, pues el hecho de echarse pues todo el silicio, toda la ceniza del mundo, acostarse en ellos, pues no equivale a nada realmente. O sea, nada más es un mero formalismo que se está llevando a cabo y pues no es aceptable para el Señor. Versículo 6 nos dice, ¿no consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de la impiedad, en soltar las amarraduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? Bien, entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación bastante interesante. Nos dice, desatar las ligaduras de la impiedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues quitarnos de todo aquello que estorba nuestra relación para con Dios. Dice, en soltar las ataduras del yugo, otra vez nos vuelve a hablar acerca de una carga. Y dice, en dejar libres los quebrantados y en romper todo yugo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos cómo Dios pues lo que quería pues era que la persona andara en rectitud, que quitara todas esas cosas que estorbara
en su relación para con Dios. Y aquí, hermanos, pues nos dice, en aquellos días se permitía la esclavitud y el maltrato a los rehenes de guerra, haciendo de ellos cosas propias de seres inferiores. Nos dice, en estos días todavía se sufre el abuso de la influencia o autoridad, el sorprender al que no tiene de arreglos o de tratos comerciales y embaucarlo poniéndolo bajo compromisos leoninos. Dice, todavía hoy hay quienes creen que un negocio o una empresa, si han de prosperar, van a tener que emplear cuanto recurso esté a la mano y no depender de lo correcto, sino de lo doloroso. Entonces, muchas veces, hermanos, pues nosotros también contribuimos a este yugo. Entonces, hermanos, pues aquí se nos está haciendo ver la situación de que nosotros pues no debemos de estar sirviendo a Dios por una mera religiosidad, sino que también debemos nosotros pues de buscar realmente y sinceramente a Dios, quitando pues todas esas ataduras externas. De nada sirve que estemos haciendo pues nuestros ayunos, nuestras oraciones, que estemos sirviendo en la iglesia o que estemos en algún punto, si nosotros pues no tenemos ese deseo de agradar realmente a Dios, sino solamente hacerlo por mero legalismo. Versículo 7 dice, no consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando le veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne. Dice aquí que el ayuno para el Señor era compartir la comida con los que no tienen. Al afligido, al errante lo invita a su casa, pues fue por la injusticia y opresión de que se quedó sin hogar. Dice, al ver a una persona sin ropa necesaria para protegerse de las inclemencias del clima y del tiempo, le provee de estas necesidades de la vida. Si uno se esconde a su hermano semejante, no está comportándose como digno de uno llamado por el nombre del Señor. Vemos aquí, hermanos, una situación también. O sea, el hecho de que nosotros pues estemos compartiendo, aquí nos dice del pan, de la ropa, de dar sustento a estas personas, pues también no es meramente una formalidad, no es porque, ay, pues yo quiero que me vean que estoy haciendo las cosas bien, sino más bien está basado en el amor. Y recordemos, hermanos, pues que el primer mandamiento pues es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo vemos aquí en la primera parte, donde pues Dios está diciendo que no debemos de hacerlo por mero formalismo o por apariencia, sino más bien hacerlo por el amor que le tenemos a Dios. Y la segunda cuestión, pues es precisamente amar al prójimo como a uno mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a hacerlo por amor a Dios y por amor al prójimo. ¿Por qué? Pues porque vemos que tiene una necesidad y por esa necesidad, pues nosotros en cierta manera nos hace sufrir, pero sobre todo nos conmueve de que Él esté sufriendo y pues por eso nosotros actuamos, no precisamente de una forma vana. Bien, hermanos, con esto terminamos el punto número 1 y vamos al punto número 2, que nos dice la bendición de la obediencia al Señor. Y esto se encuentra en Isaías 58, de los versículos del 8 al 11. Nos dice el versículo 8, entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces, lo que hagamos, hermanos, pues va a traer una consecuencia. Si nosotros lo hacemos por mero formalismo, pues Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nuestra oración, nuestro ayuno, pues en cierta manera es vacío, es vano. Sin embargo, hermanos, si nosotros lo hacemos por amor a Dios, si nosotros lo hacemos con el fin de agradar a Dios a través del perdón que Él nos ofrece,
si nosotros vamos con arrepentimiento, si nosotros quitamos esos lazos de impiedad, si nosotros ayudamos a las personas que necesitan, nos dice, entonces, hasta ese entonces, dice, es una señal de cambio glorioso. Dice, hasta entonces, dice, tu luz se refiere a la felicidad, al bienestar, a la salvación, a la justicia del pueblo y a la gloria del Señor, porque eso declaran sus obras. Dice, tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. O sea, va a haber un cambio de lo que nosotros estamos haciendo o de lo que nosotros estamos viviendo. Y no solamente eso, dice que tu justicia irá delante de ti. Dice, y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una situación donde Dios va a rodear nuestra persona, y no solamente eso, pues va a tener protección divina para los suyos. Dice, y la justicia que en cada uno se encuentre como resultado de su obediencia al Señor, los protegerá por delante, y la gloria de Dios los protegerá por atrás. Muy bien. En el versículo 9 nos dice, entonces invocarás y el Señor te escuchará, clamarás y dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas. Bien, entonces aquí, hermanos, nos dice que el Señor va a estar con nosotros, y no es una cosa menor, sino pues, cuando el Señor está con uno, como lo dice aquí en el versículo anterior, pues va a estar rodeándonos de su gloria, y dice que su justicia va a estar delante de nosotros. Pero aquí nos dice 3 cosas que debemos de quitar. Primero, nos dice, si quitas de medio de ti el yugo, la opresión. Sabemos que el yugo pues era un elemento que se utilizaba para arar, donde se ponían 2 animales, en este caso pues bueyes, los cuales pues tienen aquí en el cuello una amarradura, una atadura, pues el yugo, y a los 2 los tenían amarrados pues para realizar el arado. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Es decir, pues que el Señor pelea nuestras batallas. Pero si nosotros queremos seguir en la vileza de nuestras acciones, pues entonces dice que Dios solo responderá después de que haya abandonado sus malos caminos. Esto tiene que ser una consecuencia lógica, hermanos, de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agradar a Dios con nuestra misma forma de ser. Es decir, no podemos agradar a Dios con el pecado que abunda en nuestras vidas, sino que tenemos que dejar ese pecado, dejárselo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro yugo sea fácil, para quitarnos esa opresión. Dice, si Dios derramara sobre nosotros sus bendiciones mientras todavía estamos en pecados, despreciaríamos sus bendiciones y dejaríamos de orar. Después de despertarnos del letargo de nuestros pecados es cuando clamamos a Dios. Segunda cosa, el acusar con el dedo. Y esa situación, hermanos, pues nos pasa mucho a los que nos decimos cristianos. Nos habla de una actitud de superioridad, de prepotencia, en la cual, pues, dice, es el criterio de la violencia, de la venganza, de la motivación por el terror. Es el abandonar el nivel de racional para descender a uno completamente animal. El de la ley del más fuerte. Dice, esta actitud no solamente era personal, sino nacional. La nación debía desarraigar esa práctica de sus relaciones. Vemos comparados con el pueblo judío, pues como ellos pues eran personas pues que ni podían aceptar a los extranjeros, les tenían un nombre específico, les decían gentiles, y vemos aquí cómo pues ellos con prepotencia, haciéndose creer que eran la nación escogida de Dios, pues minimizaban a todas las demás naciones. Y no solamente eso, sino que pues eran muy cerrados a la cuestión de aceptar
a las personas que querían pertenecer al pueblo. Pero vemos aquí una situación, con el cristianismo las cosas cambian y el mismo Jesús pues da puerta abierta para los gentiles, y lo vemos pues sobre todo cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo. Y la tercera cosa que aquí nos menciona dice hablar vileza. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hablar cosas que no edifican, que son injuriosas para los demás, burlonas, que menosprecian la santidad del prójimo, dice, son palabras no dirigidas por Dios, y esto también debe ser desarraigado de la vida personal y nacional para ser escuchado por Dios. Bien, hermanos, pues no hay mucho que explicar aquí. Una de las cosas por las que nosotros pues podemos ser juzgados es precisamente por lo que hablamos, y pues recordemos que de toda palabra ociosa pues vamos a dar cuentas. Versículo 10, que es el versículo que nosotros tenemos como texto clave, dice: si tu alma provee para el hambriento y sacias el alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Nos dice no solamente el proveer de lo material, sino darse a sí mismo a los necesitados. Es deber del pueblo de Dios satisfacer el alma afligida, mostrando el amor de un corazón que ha sido cambiado por el amor de Dios. Si tu alma provee para el hambriento, no solamente darle alimento físico, sino también un alimento pues que sea espiritual, pues dice que aquí en el texto que nos es participarle que lo que nosotros tenemos, aunque no haya de sobra. Dicen, Dios no nos abandonará en una situación así, Él multiplicará nuestros panes y peces para que haya para todos, y entonces sobrará. Ahora bien, dice el profeta, es claro al declarar que solo entonces nacerá tu luz. Nuestra luz no se ve mientras no nos acerquemos a tender nuestra mano al necesitado de ayuda. Y esto también aplica, hermanos, pues tal vez nosotros no tengamos riquezas, pero como le dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan en el templo de la Hermosa al paralítico, le dijo, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y ya es cuando lo sana. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo el Señor pues está pues bendiciendo el hecho de que nosotros pues compartamos no solamente el pan, sino también pues su palabra. Versículo 11 dice, el Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Tenemos varias promesas, dice el Señor te guiará siempre, dice el cuidado y la protección del Señor pues van a estar con nosotros, y si dice que siempre, pues es siempre. Y dice en tiempos naturales de escasez, Él proveerá de manera especial, nos dice, y serás. Un cuadro general pues que representa después del cuidado y pastoreo de Dios, es uno de abundancia, dice primeramente como un jardín de regadío, es decir que a pesar de las inclemencias del clima, a pesar de todo lo que rodea, pues habrá poder para nutrirse, para tener lo necesario. Dice como un manantial al que nunca le faltan las aguas. Y esto pues nos asegura que pues el Señor pues va a estar proveyendo de estas aguas. Y pues vemos como nuestro Señor Jesucristo pues dice que vengan a mí a beber, porque pues y también nos dice la palabra de Dios en Juan que brotarán agua de vida. Entonces aquí, hermanos, pues vemos ver esta situación y nos da una reflexión y nos dice, especialmente debemos de analizar los cultos de la iglesia.
Dice, ¿cuáles son los elementos de nuestra adoración personal y como iglesia? Nos dice otra pregunta, ¿son actos llevados a cabo mecánicamente o sirven para corregir vida y moldearnos en instrumentos dignos de servir a Dios? ¿Estamos luchando por corregir las situaciones de injusticia y de opresión en la comunidad? Estas preguntas, hermanos, pues son personales. Sin embargo, hermanos, pues sí debemos de reflexionar qué estamos haciendo como iglesia. ¿Estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros? ¿O somos solamente la fachada de que somos una iglesia y pues no estamos aportando nada al Señor? Muchas veces pues le decimos a Dios que por qué no nos escucha o nos preguntamos pues por qué no prosperamos en nuestros caminos, y pues ahí está también la situación en la cual pues nosotros podemos ver o analizar lo que posiblemente esté fallando en nuestras vidas. Y es importante, hermanos, pues que nosotros busquemos a Dios primeramente y podamos salir adelante como iglesia, como congregación, y sobre todo, hermanos, pues que el Señor se vea en todas y cada uno de los servicios que nosotros tenemos o el servicio que le hacemos a Dios y a nuestros prójimos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima clase.